Esta clase número 5 parte 2 con un nuevo subtema que le vamos a llamar eh, existencia y propiedades de la integral. ¿Por qué me he tardado en subir esta clase número 2 parte 2 y la clase número 3 que subiré mañana? Porque estaba esperando a ver si tenían alguna ayudantía, pero en vista de que no, pues seguiré subiendo las clases en el tiempo que acordamos y pues solo espero que no se junte tanto el material porque eh, son bastantes ejercicios y además de los ejercicios, pues me gustaría que fueran viendo ejemplos, como mencioné en la clase anterior, de cómo utilizar la definición de integral, por ejemplo, pero bueno. Vamos a ver cómo se va desarrollando esta primera parte del curso. Vamos, como he mencionado ya y- y soy bastante molesto con eso, vamos siguiendo el camino de cálculo 2. Entonces, lo siguiente que revisaron en cálculo 2 fue un criterio para evitar trabajar con ínfimos y supremos, que a veces es más tedioso, son más tediosos o complicados de manejar, pero solamente para decidir si una función es integrable o no. Es decir, es algo que nos va a servir desde el punto de vista teórico, no desde el punto de vista práctico. Y de hecho, hasta el momento la única forma que tenemos de calcular el valor de una integral es haciendo o calculando sumas inferiores y sumas superiores, lo cual tampoco es práctico. Entonces, por ese motivo, vamos a evitar por el momento calcular valores de integral. Entonces, vamos a buscar criterios que nos permitan saber si una función es integrable o no. Entonces, para ello vamos a escribir este primer teorema, que es algo que ya demostramos en la clase anterior, pero que no lo pusimos formalmente antes de llegar a la definición de función integrable en varias variables. Entonces, el primer teorema de esta sección, teorema 1.3.1, si tengo una función definida en un rectángulo de Rn en R acotada, en ese rectángulo n dimensional R y tengo una partición cualquiera del rectángulo R, entonces como demostramos, las sumas inferiores de fp son menores o iguales que la integral inferior de la función f es menor o igual que la integral superior de la función f y eso es menor o igual que las sumas superiores de fp. Esto lo demostramos antes de describir la definición de integral de Riemann-Darboux para funciones de varias variables, que formalmente es idéntica a la definición que se tiene en cálculo 2. Entonces, pero bueno, aquí lo vamos a escribir como un resultado formal porque lo vamos a necesitar para ciertas cosas. Entonces, es mejor tenerlo así que estar diciendo, bueno, recordando lo que hicimos antes de la definición. Quizá ahí fue un error y no mencioné, o sea, debía haberlo puesto como un teorema, pero bueno, lo ponemos ahora, dado que no lo hemos usado más que para establecer la definición de integración dada en la sección anterior. Entonces, ¿dónde? Esto se me estaba olvidando poner, la integral inferior de la función f es el supremo de las sumas inferiores tal que P es partición de PR, o simplemente esto lo pueden poner como el sub sobre las particiones de S abajo de FP, si quieren más breve. Y la integral superior va a ser el ínfimo del conjunto de sumas superiores de FP tales que P es una partición de R, o de nueva cuenta se puede escribir esto como el inf sobre las particiones. A veces le ponen un paréntesis aquí, pero eso es notación, es irrelevante, de las sumas superiores de FP.
Muy bien, entonces vamos a demostrarlo apelando a lo que ya hicimos antes. Entonces, sea A el conjunto de sumas inferiores de Fp tal que P es una partición de R, vamos a poner sean, y B el conjunto de las sumas superiores, que ya sabemos geométricamente qué significa todo esto porque lo explicamos en la clase anterior. Entonces, ponemos la demostración directamente. Y vamos a dar una partición Q del rectángulo R. Entonces, por el teorema, creo que fue el segundo que demostramos en las clases anteriores, para toda partición del rectángulo R, tenemos que las sumas inferiores de FP son menores o iguales que las sumas superiores de FQ. Entonces, lo que nos dice esto, ¿se acuerdan? Que habíamos dicho que esto que está aquí, las sumas inferiores de FP, es un elemento del conjunto A. Entonces, en esencia, lo que tengo es que A es menor o igual que las sumas superiores de FP, de FQ, perdón, para toda A elemento del conjunto A. ¿Y cuáles son los elementos del conjunto A? Pues sumas inferiores. Entonces, esto lo que me quiere decir es que las sumas superiores son cotas superiores de A. Es decir, en otras palabras, S arriba de FQ es una cota superior del conjunto A. Entonces, y como el conjunto A es acotado, todo eso ya lo discutimos antes, es acotado porque la F es acotada en el rectángulo R, entonces el conjunto de sumas es un conjunto de números reales que es distinto del vacío, acotado, de números reales. Entonces existe el supremo. Y el supremo de A es la menor de todas esas cotas superiores. Entonces, que es la menor de las cotas superiores de A. Entonces, por esa razón, el supremo de A es menor o igual que las sumas superiores de FQ. Entonces, si las sumas superiores son las cotas superiores de A y el supremo es la mínima de esas cotas superiores, entonces el supremo de A es menor o igual que cualquier cota superior que yo tenga. ¿De acuerdo? Entonces tengo esta cosa de aquí. Eh, entonces, como el supremo de A es menor o igual a toda suma superior, entonces va a ser menor o igual en particular a la menor de ellas. Entonces, la menor de las cotas superiores, entonces S arriba de FQ pertenece al conjunto B y B es distinto del vacío acotado conjunto de números reales. Entonces existe el ínfimo. Tanto el ínfimo, aquí pues existe el supremo porque es el que necesitaba, pero como es acotado, existe tanto el ínfimo como el supremo. Entonces, al decir que es acotado, quiere decir que es acotado tanto por arriba como por abajo. Pero estoy tomando solamente el supremo porque es lo que necesitaba acá. Y en el caso del conjunto B estoy tomando el ínfimo porque es lo que necesito, pero existe también el supremo de B. Entonces, existe el ínfimo de B, que es la... Aquí, ¿qué es lo que había puesto? Entonces, existe el ínfimo de B. Entonces, si yo tengo un conjunto B, ese conjunto está inferiormente acotado. Y de hecho, está inferiormente acotado por las sumas inferiores, por el mismo teorema. Por las sumas inferiores. Entonces, aquí tendría que S abajo de FP es menor o igual que B para toda B en el conjunto B. Pero eso no es lo que nos interesa. Lo que nos interesa es que como existe el ínfimo,
Entonces, el supremo debe ser menor o igual en particular a la menor de las cotas superiores. Entonces, ¿cómo pongo esto? Vamos a poner así, como el supremo de A es menor o igual a toda suma superior, en particular es menor o igual a la menor, voy a poner entre comillas, pues, no, no sé escribirlo, a la menor de todas ellas. ¿Y cuál es la menor de todas ellas? Pues el ínfimo del conjunto B. Entonces, eso significa que el supremo de A es menor o igual que el ínfimo de B. Otra manera de hacerlo es, como les dije, poner que aquí las sumas inferiores son una cota inferior. Entonces, las cotas, las sumas inferiores de FP son menores o iguales que B para toda B en B. Y como el ínfimo es la mayor de las cotas inferiores, entonces voy a tener una desigualdad similar a esta, donde S abajo es menor o igual que el ínfimo de B. Y entonces, por las propiedades de ínfimo y supremo, puedo ver que el supremo de A es menor o igual que el ínfimo de B. Entonces, cualquiera de las dos formas funciona. Eh, y entonces, por la definición de supremo de A y de ínfimo de B, que es lo que estoy mencionando, lo que tenemos es que, entonces, em, las sumas inferiores de FP, que son los elementos de A, son menores o iguales que el supremo de A, ¿cierto? Entonces, cualquier elemento de A va a ser menor o igual que el supremo por definición, pero el supremo de A es menor o igual que el ínfimo de B, y el ínfimo de B por definición es menor o igual que las sumas superiores de FP. ¿De acuerdo? O sea, recuerden que tienen el conjunto ahí acotado, entonces cualquier elemento, si tengo el conjunto A aquí, cualquier elemento de A, pues está por debajo del supremo de A. Y cualquier elemento de A, pues está por debajo de su ínfimo también. Entonces el ínfimo, perdón, está por arriba del ínfimo. Entonces, eso es lo que estamos poniendo aquí solamente con los conjuntos A y B. Entonces, en este caso el conjunto A es este, el conjunto B es de las sumas superiores. Entonces cualquier B de aquí es mayor o igual que el ínfimo, por definición. Entonces esto, por definición, de ínfimo y supremo. Como digo, esta es una demostración que ya habíamos hecho antes. Y entonces ya tenemos demostrado este hecho que, repito, ya habíamos hecho antes, pero aquí lo tenemos escrito como un teorema para poderlo usar después. Y de hecho, déjenme cambiarle. Vamos a dejarlo como un teorema. En realidad podemos llamarle un lema, pero no es tan poderoso porque no es. Vamos a dejarlo así. Entonces recuerden, el supremo de A es la menor de las cotas superiores y el ínfimo de B es la mayor de las cotas inferiores, que es lo que estamos usando. Entonces, realmente, si quieren, si no lo ven por este lado, hay un resultado que demostraron en cálculo 1 que dice que si A y B son distintos del vacío, tales que X es menor que Y para toda X en A y para toda Y en B, entonces el supremo de A es menor o igual que el ínfimo de B en general. De hecho, eso se cumple en general. Y aquí, pues en particular, si nosotros tenemos que el teorema nos dice que las sumas inferiores de FP son menores iguales, pero en particular menores. Bueno, de hecho, este teorema puede ser. eh, no, así. Son menores que Y para todo elemento en A, para todo elemento en B. Entonces, el supremo del conjunto A es menor o igual que el ínfimo del conjunto B.
que es justamente lo que estamos demostrando aquí para el caso particular de las sumas, pero es un resultado que se cumple en general en la teoría de los números reales para conjuntos que cumplen con el axioma del supremo. ¿De acuerdo? Entonces, muy bien. De hecho, pudimos haber, en vez de hacer toda esta demostración, apelar a este resultado, aplicarlo por la desigualdad que tenemos aquí dada por el teorema. O sea, ese abajo es menor o igual que ese arriba de FQ. En particular, ese abajo es menor que ese arriba de FQ. Y y entonces, el supremo del conjunto donde pertenece este, que es A, es menor o igual que el ínfimo de este conjunto al que pertenecen estas sumas, que es el conjunto B. Y entonces tendríamos exactamente lo mismo. Bueno, ahora recordando lo de cálculo 1, estoy apelando a cálculo 1 porque la idea geométrica es la misma en cálculo de varias variables, pero a más dimensiones. Entonces voy a poner esto de cálculo 1 y la cosa de cálculo 3 que podemos visualizar que es la sábana en 3 dimensiones. Entonces pongo aquí las dos cosas para que se vea. Entonces nosotros tenemos esta función f en cálculo 1, tenemos esa función f que va de a a b. Y entonces decíamos, bueno, si tenemos una partición, vamos a poner una partición, existen las sumas superiores y las sumas inferiores porque la función es acotada. Por el axioma del supremo existe el ínfimo y el supremo. O en el caso de que la función sea continua, pues el máximo y el mínimo. Y entonces aquí tenemos que esta cosa en verde sería las sumas inferiores de FP, geométricamente lo tenemos muy claro ya, y toda esta cosa roja, incluyendo lo verde, lo voy a poner encima, todo esto ven, son las sumas superiores para la misma partición. Entonces nosotros sabemos, nosotros demostramos esto en el primer teorema. Ahora, voy a quitar eso en rojo y si lo que hago es quitarle la parte roja a la parte verde, lo que nos va a quedar es lo que está aquí en medio. Entonces si yo le quito a lo rojo, le quito lo verde, entonces lo que estoy haciendo es desaparecer esto de aquí. Entonces, imaginen que ya he borrado todo. ¿Dónde está? Aquí, hasta aquí llega. Le quito todo lo verde. Y me queda eso que está ahí. Entonces, esto que está aquí es S arriba menos S abajo de FP. E intuitivamente, si la función es integrable, lo que debe pasar es que para esta partición, o sea, nosotros sabemos la función es integrable si el ínfimo y el supremo de estas dos particiones coinciden. Entonces, el ínfimo de esto es igual al supremo de esto, ¿cierto? Ahora, visualmente, si lo tengo escrito así, esta diferencia, eso va a equivaler a decir que esta diferencia, que son estos rectángulos rojos que quedaron aquí, la puedo hacer tan pequeña como yo quiera. Entonces, por lo tanto, parece ser que si yo doy una partición para la cual la diferencia entre las sumas superiores con las sumas inferiores se puede hacer tan pequeña como se quiera, es decir, estos rectángulos rojos se hacen cada vez más chiquitos hasta que desaparecen, que intuitivamente significa que
el supremo de las sumas inferiores alcanza al ínfimo de las sumas... no, ¿qué dije? El supremo de las sumas inferiores alcanza al ínfimo de las sumas superiores y entonces la función es integrable. Entonces, intuitivamente lo que vemos aquí es que esa condición, esa definición de integrabilidad la podríamos reemplazar diciendo que si tengo una función acotada, entonces la función va a ser integrable si para toda epsilon mayor que cero existe una partición tal que esta diferencia se haga tan pequeña como yo quiera. Y eso lo vieron en cálculo 2 y se llama el criterio de integrabilidad de Cauchy. Entonces, este criterio evita estar calculando ínfimos y supremos. Solamente necesito una partición y ver que para la diferencia, para esa partición, la diferencia, calcular las sumas superiores, las sumas inferiores y ver que esa diferencia la puedo hacer tan pequeña como yo quiera. A diferencia de la definición que yo tengo que probar que vale para toda partición, que para toda partición el ínfimo de las sumas superiores es igual al supremo de las sumas inferiores. Entonces es un paso grande porque es como más simple de ver. Si extiendo esta idea a cálculo de varias variables, bueno, pues ya sabemos que nuestro dominio, nuestro intervalo AB ahora es un rectángulo. Es un rectángulo. Nuestra partición es una rejilla de ese rectángulo. Entonces es hacer esta partición en cada dimensión y hacer eso nos genera una serie de rectángulos y entonces al hacer nosotros ahora en vez de sumar áreas bajo la curva sumamos volúmenes bajo la superficie y entonces esa diferencia pues se convertiría en algo así. Entonces voy a pintar esto así o así. Se puede decir que aquí está como el mínimo y para esa partición y por acá arriba nos está el máximo, algo así. Entonces la diferencia pues va a ser el rectangulito rojo que debería de pintarlo junto con el azul, que es todo ese volumen que contiene el volumen del azul. Entonces resto el volumen del rojo que vienen a ser las sumas superiores, que en este caso son volúmenes por arriba, menos las sumas inferiores que son volúmenes por abajo, y esa diferencia va a ser ese cubito que tengo aquí. Entonces, ese va a ser ese arriba de FP menos ese abajo de FP. Y eso quiero que sea tan pequeño como yo quiera, menor que epsilon. Entonces, es la analogía en varias variables. Entonces, la idea es la misma en esencia. Entonces, por lo tanto, vamos a tener el teorema, el criterio de integrabilidad de Cauchy. Entonces, también tiene su extensión a cálculo en varias variables. Entonces, voy a poner eh, eso, sí, y conforme vayamos haciendo la demostración, perdón, son demostraciones cortas, pero yo voy explicando qué es lo que estamos utilizando en vez de ir y aventar y poner todo así. Nada más para que se entienda lo que estamos haciendo. Me interesa que se entienda la idea intuitiva de todo esto, pero no solamente la idea intuitiva, sino también como las notaciones que se están usando y cómo se hace la extensión o cómo se hacen las demostraciones de esos teoremas, cómo se extienden esos teoremas a varias variables y cómo las demostraciones que son prácticamente la misma hay que modificarlas, las que ya tenemos para adaptarlas a cálculo de varias variables. ¿Me explico? Entonces, vamos a ponerlo así. Teorema 1.3.2, este va a ser el criterio de integrabilidad de Cauchy.
Perdón, estaba viendo un mensaje importante que me mandaron. Criterio de integrabilidad de Cauchy. Entonces vamos a decir sea, bueno, voy a quitarle el paréntesis. Sea f, una función definida en un rectángulo de Rn en R, acotada en R. Muy importante, siempre funciones acotadas, porque ya vimos por el axioma del supremo. Porque al final lo que vamos a tener son conjuntos de números reales. Entonces, f es Riemann o Darboux integrable. Integrable le voy a poner. Pero pueden llamarle Riemann integrable, Darboux integrable, Riemann Darboux integrable. Que después va a aparecer otro apellido ahí que va a ser Riemann Darboux Jordan integrable. Y bueno, simplemente se dice es Jordan integrable al final. Riemann Jordan integrable. Como ustedes quieran llamar. Eso es porque, de hecho, les mencioné casi nada al final de la clase anterior por el tiempo, pero cuando empecemos con lo de medida de Lebesgue, ahí les voy a mencionar algunas cosas sobre los apellidos y por qué hay que tener claro qué es qué, porque no solamente hay un tipo de integral. Entonces, f es integrable, sí, solo sí. Para toda epsilon mayor que cero, según lo que nos da la idea intuitiva esa, existe, o el teorema de cálculo 2, existe una partición, existe una, tengo que dar una partición en particular. Basta con que yo encuentre una partición tal que la diferencia de las sumas superiores con las sumas inferiores se pueda hacer tan pequeña como yo quiera. Entonces, para una partición en particular, después vamos a ver un ejemplo de cómo aplicar esto, para que vean la diferencia con lo que hacíamos antes, que era para cualquier partición, para toda partición. Muy bien, la demostración de esto es muy simple, siempre y cuando tengamos en mente un resultado que se vio en cálculo 1, que es una forma de... O sea, uno lo que hace es, voy a ponerlo en rojo, una definición, la definición que se ve en cálculo 1 para supremo o para ínfimo es esta, ¿no? Decimos, sea S un subconjunto distinto del vacío, subconjunto de los números reales, acotado superiormente. Entonces, el supremo de S, que le voy a llamar U, es un número tal que 1, U es cota superior de S, es decir, S es menor o igual que U para toda S en S. Y número 2, U es la menor de las cotas superiores. Y bueno, no voy a escribir matemáticamente. Entonces, en pocas palabras, ¿qué es el supremo de un conjunto? Un conjunto, si tengo un conjunto, un subconjunto de números reales distinto del vacío acotado superiormente, entonces el supremo es la menor de todas las cotas superiores del conjunto S. Y si es inferiormente acotado, entonces el ínfimo es la mayor de las cotas inferiores de S. Entonces está acotado inferiormente, la menor de las cotas, la mayor de las cotas inferiores, la mayor, esta es el ínfimo de ese conjunto, de ese conjunto S. Bueno, esto es cálculo 1 que lo deben de tener perfectamente claro. Luego demostraban un teorema. O puede ser que algunos de ustedes lo hayan visto como la definición. Entonces, lo que quiero decir es que estas cosas uno puede definirlo de esta forma y demostrar que se ve así, o uno lo puede definir así y demostrar que es equivalente con esto. Entonces, ese teorema lo que dice es que si tengo S,
igual un subconjunto de los reales distinto del vacío acotado superiormente. La cota superior, o sea, la cota U es el supremo de S, sí, solo sí, para toda epsilon mayor que cero, existe un elemento de S, un X en S, tal que U menos X es menor que, no, U menos epsilon, perdón. U menos epsilon es menor que X. Y si es acotado inferiormente, entonces la cota inferior W igual al ínfimo de S, es el ínfimo de S sí, solo sí, para todo epsilon mayor que cero, existe un X en S tal que X es menor que W más epsilon. ¿De acuerdo? Y bueno, la interpretación y todas esas cosas no las voy a ver aquí para no perder tiempo porque es tema de cálculo uno. Entonces, nosotros tenemos nuestro conjunto A, lo mismo. Vamos a decir sea A, nuestro conjunto S abajo de F, eh, FP, tal que P es una partición de R. Y B, el conjunto de las sumas superiores, tal que P es una partición de R. Entonces, estos son conjuntos, son subconjuntos de los números reales. Por cierto, aquí siempre he estado poniendo esto, pero bueno, es una cuestión de notación que expliqué en algún momento de cálculos anteriores. Vamos a ponerlo así, para evitar ambigüedades, siempre, que este es un subconjunto de este. Y para decir que es un subconjunto propio, vamos a usar la otra notación así, que significa esto. Es cuestión de notaciones, no sé. Lo que les confunda menos, eso sí pueden utilizar. Bueno, entonces este A y B son subconjuntos no vacíos de números reales. Y como F es acotada, sabemos que entonces los S arriba y abajo son acotados también. O sea, los valores de f de x son acotados. Es lo que quiero decir. Esto ya lo discutimos. Entonces, si es acotada, como f es acotada en R, entonces eso implica que A y B son subconjuntos de R, A, B, distinto del vacío, acotados. Y cuando digo acotados, significa que son acotados superiormente e inferiormente acotados. Entonces, esto implica por el axioma del supremo. Por el axioma del supremo, eso implica que existen el ínfimo de A, el supremo de A, el ínfimo de B y el supremo de B. Tales que son números reales, tales que, siguiendo esta definición de aquí, entonces tales que para toda epsilon mayor que cero, existe un elemento, ¿dónde está? Existe un elemento del conjunto, existe un X en S, en este caso el elemento del conjunto A es una suma. Entonces existe S abajo de F P' que pertenece a A. Entonces este es un elemento de A. Tal que, ¿qué me dice aquí? U, que es el supremo. Entonces tal que el supremo de A menos epsilon es menor que ese elemento X que en nuestro caso es S abajo de FP'. Entonces, por supuesto, aquí está P', donde P' es una partición de R. Déjenme ponerlo acá. Para P', una partición de R. Y análogamente para el otro, para el ínfimo, para toda
epsilon prima, pero es como es para toda epsilon, voy a tomar la misma epsilon. Para toda epsilon mayor que cero, existe un elemento, aquí está, un elemento en el conjunto B en este caso. Entonces, los elementos de B son las sumas superiores. Existe un elemento en B con otra partición, tal que ese elemento es menor que el ínfimo más epsilon. Que el ínfimo de B más epsilon, donde P' es una partición de R. Entonces estamos aplicando solamente este teorema de cálculo 1. Y así lo demostraron. De hecho, si se fijan en la demostración de cálculo 2, es la misma que estoy poniendo aquí. La única diferencia es que en vez de intervalo aparece el rectángulo R. Aquí que estas particiones pues son particiones en Rn. Pero formalmente es lo mismo. Ahora, vamos a demostrar la ayuda. Vamos a suponer que f es Riemann integrable. Es integrable. Entonces, por definición, bueno, lo que tenemos que demostrar es que, por demostrar que para todo epsilon mayor que cero existe una partición P del rectángulo R, tal que la suma superior de Fp menos la suma inferior de Fp es menor que epsilon. Muy bien, ahora como f es integrable, por la definición, aquí sí no me acuerdo qué número era. Por la definición 1.2.8 debe ser. Sí, 1.2.8. Entonces, por la definición 1.2.8, eh, sabemos que la integral inferior de f es igual a la integral superior de f y eso es la integral de f. Ambas, todas son iguales. Entonces, aquí le voy a poner 1 y 2. Entonces, por 1 tenemos que, voy a cambiar todo, voy a multiplicar todo por menos. Entonces tengo menos ese abajo de fp' es menor que epsilon menos el supremo de A. Ahora, pero el supremo de A es la integral inferior, ¿cierto? Entonces esto es epsilon menos la integral inferior de F por definición. Muy bien, entonces a esto le voy a llamar 3. Vamos a llamarle 3. Y por 2, bueno, 2 la dejamos así. Entonces, sumando 2 y 3, ¿qué tenemos? Tenemos que S arriba de Fp' menos S abajo de Fp' es menor que epsilon. No, ¿dónde está? Que el ínfimo de B más epsilon menos la integral inferior de R, pero esa integral inferior es el ínfimo. De hecho, déjenme ponerlo acá, de una. Entonces, esto es igual a E menos, por definición, este es el ínfimo del conjunto A. Este sí le llamo 3. Entonces es ínfimo de B más epsilon menos el ínfimo de A. Ah, no, a ver aquí qué hice. No, 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 ¿qué estoy haciendo? Perdón, perdón, aquí ya está. Así está bien, la número 3 estaba bien. Número 3. Entonces es ínfimo de B más epsilon más esto de aquí que es epsilon menos el supremo de A.
menos el supremo de A. Pero esto es igual a, este ínfimo de B es la integral superior de F más 2 épsilon. Y este supremo de A, como vimos aquí, es la integral inferior de F. Pero como es integrable, estas dos son iguales. Entonces F es integrable, entonces esto es igual a la integral de F sobre R más 2 épsilon menos la integral de F sobre R. Entonces este y este número se eliminan y esto me da igual a 2 épsilon. Entonces, por lo tanto, como es para toda épsilon, pues lo que vamos a hacer es, ¿dónde está aquí? Aquí vamos a agarrar épsilon igual a épsilon sobre 2. Entonces, eso lo puedo hacer porque es para toda épsilon. Y aquí veo que para que esto sea menor que épsilon, necesito que cada una de esas épsilon sea épsilon sobre 2. Entonces, si quieren, uno dice, bueno, aquí épsilon prima, y en vez de épsilon prima le pongo así, épsilon sobre 2. Entonces aquí me queda épsilon sobre 2, épsilon sobre 2, épsilon sobre 2, épsilon sobre 2. Y aquí me queda épsilon sobre 2 más épsilon sobre 2 épsilon. Esto me queda igual a épsilon. Entonces, por lo tanto, tenemos que S arriba de Fp bi'prima menos S abajo de Fp prima menor que épsilon. Pero ahora tenemos el problema de que esta P' y esta P bi'prima no son la misma partición. Pero vamos a tomar la partición P como la unión de esas dos particiones. ¿Recuerdan con el símbolo este? Si se lo quieren poner y si no, lo pueden dejar así. Ya sabiendo lo de la notación que explicamos antes. Entonces, de esta forma tengo que P' es una... perdón, tengo que P' y P bi'prima son subconjuntos de P. Y esto lo que significa es que P es un refinamiento de P' y P bi'prima es un refinamiento, perdón, y P es un refinamiento de P bi'prima, por todo lo que ya hemos discutido antes. Entonces, por el lema 1.2.2, lo que me decía es que si yo tengo un refinamiento, entonces la suma inferior de F para el refinamiento se va haciendo más grande. Entonces, si yo tengo mi partición P' original, la suma inferior va a ser menor que la suma inferior de Fp. Entonces, ¿se acuerdan? O sea, ni siquiera tengo que acordarme del lema, solamente de la idea de que si yo tengo una partición P, entonces las sumas inferiores de esa partición, cuando yo la haga más fina, va a subir el, el área de esa cosa, va a ir aumentando cosas, que es lo que está aquí. Y va a pasar lo contrario para las sumas superiores. Entonces, las sumas superiores para la partición original va a ser menor o igual que las sumas superiores para el refinamiento. Perdón, va a ir disminuyendo, perdón. Las sumas superiores de Fp van a ser mayores o iguales que la suma para el refinamiento. Entonces va a quedar así. Y para esta otra es lo mismo. S abajo de Fp bi'prima para otro refinamiento se cumple exactamente lo mismo. Y S arriba de Fp bi'prima es mayor o igual que S arriba de Fp. Entonces, ¿qué es lo que necesito? S arriba de Fp bi'prima. Entonces, S arriba de, aquí está, de Fp bi'prima, lo multiplico por menos y me queda que menos S arriba de Fp bi'prima es menor o igual que menos S arriba de Fp. Entonces multiplico por menos, la desigualdad se invierte y necesito entonces que calcular S arriba. Pero necesito S arriba positivo. Sí, perdón. Entonces ahí no necesito eso. El que necesito negativo es S abajo de Fp', aquí. Entonces, menos S abajo de Fp',
va a ser mayor o igual que menos S abajo de FP. Y entonces ahora sí, tengo que S arriba de FP B', tengo que sumar esta con esta, menos S abajo de FP', eso es mayor o igual que S arriba de FP menos S abajo de FP. Es decir, S arriba de FP menos S abajo de FP es menor o igual que S arriba de FP B' menos S abajo de FP', para una partición P que es la unión de P con P'. Y esto es menor que epsilon. Entonces, por lo tanto, para todo epsilon mayor que 0 existe una partición P, una, que es esa que construimos aquí, partición de R, tal que S arriba de FP menos S abajo de FP es menor que epsilon. Entonces con eso tenemos la ida del lema. Entonces parece que es gigantesca la demostración, pero eso es porque estoy siendo demasiado detallista para explicar las cosas punto por punto. Pero si ustedes van al libro o recuerdan su demostración de cálculo 2, es en 3, 4 líneas. Por la definición de ínfimo y supremo, tenemos que se cumplen estas dos cosas de aquí y entonces tenemos que esa diferencia es menor que epsilon, pero como tenemos el lema que demostramos antes para la partición unión, tenemos que se cumple esto y entonces haciendo la diferencia llegamos a que es menor que epsilon por una partición P y ya está. Y ahora el otro lado sería, vamos a suponer que para toda epsilon mayor que 0 existe una partición del rectángulo R tal que S arriba de FP menos S abajo de FP es menor que epsilon. Y lo que queremos demostrar es que la función es integrable, es decir, que la integral inferior de f es la integral superior de f, que es la integral de f sobre r. Entonces, vamos a partir de esto. Entonces, supongamos que para toda epsilon mayor que 0 existe p en una partición del rectángulo tal que esta diferencia se puede tomar tan pequeña como se quiera. Entonces, como f es acotada, como f es integrable, es acotada. Ah, bueno, y de hecho creo que lo puse como una... Sí, vamos a ponerle como f es acotada. Por el teorema que demostramos, sabemos que S abajo de FP es menor o igual que la integral inferior, eso es menor o igual que la integral superior, y eso es menor o igual que S arriba de FP. Entonces, y S abajo de FP, que es el área, siempre es mayor o igual que 0. O sea, me refiero al área, no pensando, o sea, esta demostración no es para cálculo 2, eso que les quede claro, esto es para cálculo 4. Entonces, esto que está aquí es la interpretación que está acá. Bueno, y esta es una para una función de R2 en R, en general para un hipervolumen. Entonces, las áreas le llamamos áreas, pues estamos pensando en M de R, de los RIs, que son hipervolúmenes. Entonces, aclaro ese punto porque no se vayan a confundir, que van a decir al final, bueno, pero demostramos lo de cálculo 2 y la demostración de cálculo 3, no, es de cálculo 4. No, esta es la demostración de cálculo 4 que se ve exactamente igual a la de cálculo 2. Ese es mi punto. Solamente que esto que está aquí no significa lo mismo que significaba en aquella demostración, sino es una idea generalizada de lo que significaba ya. Entonces, ¿qué me dice esto? Que la integral superior de f en r es menor o igual que s abajo de fp. Y que la integral inferior de f es mayor o igual que s abajo de fp. Entonces, si yo necesito la diferencia para poder utilizar mi hipótesis.
Entonces esto me dice que menos S abajo de FP es mayor o igual que menos la integral inferior de F. ¿De acuerdo? Y además esto es mayor o igual que cero. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tenemos que S arriba de FP menos S abajo de FP. Esto, por hipótesis, es menor que epsilon. Pero por estos dos que tengo aquí, entonces esto es mayor o igual que la integral superior de F menos la integral inferior de F. ¿De acuerdo? Pero esto es mayor o igual que cero. Porque este y este son mayores o iguales que cero. Y además, o sea, ¿qué estamos aplicando? Estamos aplicando esto. Tanto las sumas superiores como las sumas inferiores son mayores o iguales que cero. Y además, S abajo de FP es mayor o igual que S abajo. S arriba, perdón, es mayor o igual que S abajo de FP. Entonces, esa diferencia, si la hago aquí, es positiva, que es lo que tengo aquí. Entonces, ¿qué estoy obteniendo? Que un número real es mayor o igual que cero, pero se puede hacer tan pequeño como se quiera. Entonces, ¿qué significa eso? Que son iguales. Ese es otro teorema que vieron en cálculo 1. Entonces, aquí un resultado de cálculo 1, voy a ponerlo rápidamente. Cero es menor o igual que A menor que B menor que epsilon. Para toda epsilon mayor que cero, A, B reales. Entonces, A es igual a B. ¿Y cómo demostraban esto? Pues muy sencillo. Eh, Suponen que A es distinto de B y entonces hay que llegar a una contradicción. Si A es distinto de B y cero es menor o igual que A menos B, entonces esto implica que B es menor o igual que A. Entonces eso quiere decir que B es menor que A, lo cual implica que A menos B es mayor que cero. Y entonces toman epsilon igual a menos b sobre 2, que como esto es mayor que cero, ese epsilon es mayor que cero. Y entonces por hipótesis, a menos b es menor que epsilon, pero ese epsilon es a menos b sobre 2, pero eso no es cierto, eso es una contradicción. Esto no es más grande que este. Por lo tanto, a es igual a b. Entonces, siguiendo esta propiedad, olvídense de la demostración si quieren. Eso es lo que hay que aplicar acá. Son esas cosas obscuras que a veces no explican los profesores y en el libro pues tampoco se dice. Solamente si leen el Sagan dice, o el Spivak, como cero es menor o igual que esto es menor que epsilon, entonces eso implica que son iguales. ¿Por qué? Por esto que está detrás, que se supone que ya deberíamos de saber. Entonces esto implica que esto, estos dos son iguales. Y como estos dos son iguales, pues por la definición 1. ¿Qué era? 1.2.8, f es integrable. Y hemos demostrado el criterio de integrabilidad de Cauchy. Entonces, vamos a ver un ejemplo, un par de ejemplos, y con eso terminamos esta sesión para en la siguiente clase seguir con esto, con estos temas que sería ahora demostrar que si f es continuo, entonces es integrable y las propiedades de la integral. Entonces, ejemplo. Tengo que poner estos ejemplos al menos para que si no hay ayudantías, no sé hasta cuándo vayan a subir sus profesores, al menos tengan algún ejemplo de lo que está pasando y no se vayan quedando con esas dudas. Entonces, uno, vamos a tomar el mismo que habíamos hecho, la función f que vaya de R2 en R, donde el rectángulo es el 0,1, cruz 0,1, tal que f de xy es igual a 1 para toda x en R, en el rectángulo.
o sea, para toda X y Y. Ya les he mencionado también lo de la anotación muchas veces. Entonces, X, Y. Entonces voy a usar indistintamente ya X1, X2, XY o la X sola, etc. Entonces, ¿qué me dice este teorema? Me dice solo necesitas dar una partición. Entonces voy a dar una partición nada más. XY. Este es el rectángulo R. 1, 1. Entonces sea P igual a P1 cruz P2. Y voy a dar P1 como 0,1 y P2 como 0,1. Entonces mi partición pues es el mismo rectángulo R. Entonces P es igual al mismo R en este caso. Entonces para este, si lo veo con una función en R3, tengo X, Y, Z. Déjenme hacerlo como corresponde. Esto también, para que no se vea tan feo. Pues ahí está XY 0,1, 0,1. Esa es mi partición, es igual a mi rectángulo. Y en R3, ¿cómo se ve esto así? Tengo X, Y, Z. Tengo mi rectángulo aquí abajo. 0,1, 0,1. Eso se ve como que realmente es un cuadrado realmente. Ahí está, 0,1, 0,1 y la función vale 1. Entonces, querer hacer las cosas rápido. Algo así. Bueno, se ve horrible eso. Se supone que debería de quedarse como si fuera un cubo. Entonces, bueno, aquí vale 1 la función z. Entonces, ya sabemos que el área debe ser 1 y de hecho ya lo calculamos y lo demostramos con la parte general. Entonces, para esta partición que es el puro rectángulo, pues tengo que M1 es el ínfimo de f de x para x que pertenece al rectángulo R, que es el único. Entonces, solo hay un rectángulo, el rectángulo R. Entonces mi partición tiene 1, 1, muy igual a 1 por 1 igual a un rectángulo, que es igual al rectángulo R. Entonces el ínfimo de la función ahí, pues vale 1. Y el supremo de la función ahí, pues vale 1 también. Entonces las sumas superiores de FP son las sumas desde igual a 1 hasta mu, que vale 1, de MI por el área del rectángulo I, que en este caso me va a quedar la suma desde igual a 1 hasta 1 de MI, M de RI, y esto es M1 por M de R1. M1 vale 1 y el área del rectángulo R1 que va a ser igual a R. Y el área de ese rectángulo pues es 1 por 1 igual a 1. Entonces las sumas superiores vale 1. Las sumas inferiores, desde que nueva cuenta, desde igual a 1 hasta mu de MI de M de RI. En este caso solo hay un rectángulo. M de RI, esto es igual a M chiquita 1 por M de R1. Y esto es 1 por M de R, que es igual a 1 por 1 igual a 1. Y entonces las sumas superiores de FP menos las sumas inferiores de FP es igual a 1 menos 1 es igual a 0, que es menor que epsilon para toda epsilon en R.
Entonces, por lo tanto, existe. Entonces, por lo tanto, para toda epsilon mayor que cero, existe P igual a P1 cruz P1, dada por la partición que tenemos, tal que S arriba de Fp menos S abajo de Fp es igual a cero, que es menor que epsilon. Por lo tanto, por el teorema 1.3.2, f de xy igual a 1 es integrable. Ahora, ¿cuánto vale la integral? Eso no me lo dice el teorema, pero como ya sé que es integrable, pues sé que la integral inferior de f es igual a la integral superior de f sobre r, y eso es la integral sobre r de f. Entonces basta con que yo encuentre uno de estos dos. Entonces, la integral de r sobre f puedo ponerla como eh, la integral inferior de f, que sería el supremo de s abajo de fp. Entonces la suma superior pues sería supremo sobre p de 1, que es igual a 1. Entonces, por lo tanto, la integral sobre r de f es igual a 1, y ya lo puedo escribir como la integral de 0 a 1, integral de 0 a 1, de 1, de x de y es igual a 1, que es la integral sobre r de f. Pero bueno, el ejercicio solamente pedía a ver si la función era integrable o no. Y con esto vemos, solo hay que dar una partición, la más fácil en este caso fue esa. Ahora puede ser que la partición funcione o no funcione, y el problema va a ser encontrar cuál es esa partición que funciona. En un ejemplo sencillo como este se ve claro, pero en ejemplos más complicados para funciones más complejas ya no se ve tan simple cuál es la partición que hay que escoger. Sin embargo, se sigue haciendo lo que hacían en cálculo 2 cuando calculaban las sumas. ¿Qué es lo que hacían? Pues la partición la construían a partir de epsilon, porque se debe hacer la diferencia de las sumas tan pequeña como se quiera. Y la diferencia de esas sumas, o sea, de las sumas superiores, bueno, las sumas inferiores, se puede escribir como la suma desde igual a 1 hasta mu de el supremo menos el ínfimo en cada uno por el área del rectangulito. Entonces hay que conseguir, se quiere que esto sea menor que epsilon. Entonces lo que se quiere es conseguir que esto sea tan pequeño como se quiera. Entonces hay que conseguir que esa diferencia sea menor, bueno, menor que epsilon sobre algo, sobre una constante a, vamos a decir. Y entonces, ¿qué es lo que uno hace? Pues, por ejemplo, ejemplo 2, y con esto terminamos. F de xy igual a x más y en el rectángulo 0, 1, 0, 1 también. Entonces, por supuesto, hay que apelar a que si la función es creciente, decreciente, monótona, continua, etc. La pregunta es integrable. Con lo que tenemos hasta ahora, por supuesto, vamos a demostrar que toda función continua es integrable. Pero cuando no tenemos eso como aquí, el proceder es como hacían en cálculo 1, que era el intervalo 0, 1, dividirlo en n subintervalos iguales. Entonces, ustedes daban la partición esto dividido sobre n. Entonces, si yo partía esto en n, lo que debería de poner es que la partición en x, voy a llamarla así, va a tener los números 0, 1 sobre n, 2 sobre n, etcétera, hasta n sobre n, que es igual a 1. Entonces, esos serían mis elementos x01, x11, etcétera, hasta xk11. Y en PY hacer la misma, una partición con el mismo tamaño, vamos a decirlo así. Entonces esto viene a ser x02, x12, etcétera, hasta x2k2. Entonces uno parte así, esto genera eh, mu igual a k1 por k2 rectángulos.
Que de hecho, si hago esta partición, voy a hacerlo así, muy bruscamente. Entonces, esta es la dirección X, la dirección Y. Entonces, lo hago así porque ya me estoy pasando del tiempo. Entonces, aquí tendría 0, 1 sobre n, 2 sobre n, etcétera, hasta 1. Entonces, esto les va a generar rectángulos de lado 1 sobre n, ¿ve? Y área m de RI igual a 1 sobre n por 1 sobre n igual a 1 entre n cuadrada. Para toda i desde 1 hasta n. Desde 1 hasta 1. ¿Sí lo ven? Entonces, de hecho, se ve que i menos 1 sobre n, como hacían en cálculo 1, es menor o igual que x, menor o igual que 1 sobre n. Y análogamente aquí le voy a llamar j. J menos 1 entre n es menor o igual que y, menor o igual que j sobre n. Entonces, 1 más j menos 2 sobre n es menor o igual que x más y, menor o igual que i más j sobre n. Entonces, es una función creciente, de hecho. Entonces, como es creciente, el mi es justamente i más j menos 2 sobre n para cualquier RI. Y mi chiquita, mi grande, perdón, el máximo, i más j sobre n. En este caso porque la función es continua. Y entonces la diferencia, mi menos mi chiquita es i más j sobre n menos i más j menos 2 sobre n. Entonces, esto cancela esto y me queda 2 sobre n. Y ese 2 sobre n lo puedo hacer tan pequeño como yo quiera por la propiedad arquimediana. Lo puedo hacer menor que epsilon. Entonces, cuando yo calcule las sumas superiores y las sumas inferiores, la diferencia de esas dos, eso va a ser, en este caso, como puse dos índices, la suma es igual a 1 hasta n mayúscula, la suma es de j igual a 1 hasta n mayúscula, de mi menos mi chiquita, que es 2 sobre n por m del rectángulo i, pero m del rectángulo i es 1 entre n cuadrado. Entonces, esto me queda 2 entre n al cubo por la suma desde igual a 1 hasta n, por la suma desde j igual a de 1 hasta n, ¿de quién? Del fantasma, no, de 1. Entonces, de 1 que no se pone. Entonces, esto es 2 entre n cúbica. Y aquí la suma desde igual a 1 hasta n de unos. Pues sumo n veces 1, pues me va a dar eh, n. O sea, 1, 1 más 1 más, etcétera, más 1 n veces. Eso es lo que está aquí. Entonces, ¿qué me da? Pues n. Y aquí j igual a 1 más 1 más 1 más 1 más 1 hasta n veces, pues me da n también. Entonces me queda, aquí es n al cubo, perdón. Me queda 2n cuadrada entre n al cubo, que es igual a 2 entre n, y esto es menor que epsilon por la propiedad arquimediana. Entonces, por lo tanto, f de xy igual a x más y es integrable en R. Entonces, aquí lo dice, ¿cuánto vale la integral? Eso ya es otra cosa que no, en lo que no me voy a meter. Entonces, aquí lo dice así, es súper rápido para que vean que parece que se escribe y que hay que escribir y escribir y escribir un montón de cosas, pero no. Entonces, a mí me gustaría que en la ayudantía vean algún ejemplo de estos, pero de manera detallada, haciendo la partición, calculando la suma, etcétera. Uno, con un ejemplo me conformo. Pero bueno, si entendieron este aquí, o si van a su cuaderno y trabajan un poquito, digo, porque yo ya les he desmenuzado prácticamente toda la teoría anterior. Entonces, al menos un ejemplo donde ustedes agarren, se sienten y empiecen a hacer
Si no les gusta esta notación PX, PY, IJ que le puse aquí, bueno, adáptenla con la notación que hemos estado usando en los teoremas. Pero creo que es bastante claro, o sea, la idea es que siempre esta diferencia la tengo que hacer tan pequeña como yo quiera, porque sobre este no voy a tener control, siempre va a ser un número que no voy a poder hacer pequeño. Entonces, de hecho, la cosa que me dé aquí, la voy a tener que dividir entre esto, seguramente. Este, la propiedad arquimediana, si no se acuerdan, también revísenla. La pondré seguramente porque la vamos a usar más veces, pero es algo de cálculo uno también. Entonces, espero que en las ayudantías vean ejemplos de eso. Y en la clase número 6 vamos a ver, a demostrar ese teorema que dice que si f es continua es integrable. Y lo que vamos a usar es algo que debieron de revisar también en cálculo 3, que es continuidad uniforme. Y después vamos a ver las propiedades de la integral sobre rectángulos. Y con eso terminaríamos el subtema 1.3 para empezar con la teoría de conjuntos de medida cero.